El símbolo de Acuario. El símbolo del signo de Acuario muestra dos líneas onduladas superpuestas. Dos líneas onduladas superpuestas. Si aceptamos que la línea superior representa el principio espiritual y la inferior el principio material, en la interacción armónica de estas dos fuerzas podemos ver una síntesis de ambas, con el ondulante y continuamente cambiante flujo de la vida. El mundo interior y el mundo exterior pueden unirse. En la era de Piscis, el ser humano se entregó al mundo interior y al misticismo, pero en la cercana era de Acuario debemos aprender a vivir y a pensar simultáneamente en ambos mundos. En nuestros días, este problema se nos plantea de una forma especial. Vivimos en un mundo que nos arrastra continuamente desde nuestro centro hacia la periferia. Demanda todas nuestras fuerzas y toda nuestra concentración. La cantidad de impresiones que recibimos y la agitación y la prisa son tan grandes que continuamente nos vemos apartados de nuestra vida interior. El exceso de actividad externa, probablemente el mundo de las comunicaciones, de los transportes, hace que en las grandes ciudades sea difícil el recogimiento y la búsqueda y la permanencia en la vida interior. No obstante, debe existir un equilibrio entre la vida interior y la vida exterior. De lo contrario, el ideal acuariano de fraternidad, por ejemplo, no se podría llevar a cabo. La continua atracción que el exterior ejerce sobre nosotros, la constante insatisfacción de querer siempre más, la distracción de la televisión, los periódicos, las revistas, los escaparates, la publicidad y las mil y una superficialidades capturan toda nuestra atención. Vuelvo a insistir, esto es mucho más remarcable aún en el tema del mundo urbano que no en el mundo rural. Por lo tanto, hemos de hacer lo posible de mantenernos bastante alejados de todo eso. No quiere decir que vivamos desinformados y sin acceso, por ejemplo, a la cultura, a las comunicaciones o a los transportes, pero sí que quiere decir que no debemos interiorizar demasiado esa experiencia, porque seguramente no nos conduce a ninguna parte. Es deseo y fomentar aún más el deseo. Si deseamos emprender seriamente el camino hacia el interior, debemos poner término a todo esto. Para alcanzar la serena experiencia interior que permite activar la fuente de fuerza anímica con la que podemos operar de una forma más calmada y más útil en la vida exterior, debemos orientar nuestros sentidos hacia el interior. Debemos orientar nuestros sentidos hacia el interior. El mundo exterior y el interior, en la era de Acuario, el mundo interior y el exterior deben acercarse y complementarse mutuamente en una síntesis de intercambio rítmico. Debemos reducir la dualidad existente y encontrar una síntesis que en el fondo será una mezcla en un principio de una parte y de otra y al final será una verdadera síntesis que esté alejada de la dualidad. El punto de encuentro de estos dos mundos es la conciencia del ser humano. El punto de encuentro de estos dos mundos es la conciencia del ser humano. El horóscopo también se divide por un lado en parte interior y parte exterior y por el otro en parte superior y parte inferior. El ser humano vive entre las exigencias del mundo y las necesidades de su alma. Exigencias del mundo y necesidades del alma. Lo uno es tan real como lo otro. Si uno de los dos aspectos se olvida o se descuida, el individuo pierde el equilibrio y queda fuera de su centro. Si uno de los dos aspectos se olvida o se descuida, el individuo pierde el equilibrio y queda fuera de su centro. Entonces,
La única forma de recuperar nuevamente el centro es a través del dolor y del sufrimiento. Entonces, la única forma de recuperar nuevamente el centro es a través del dolor y del sufrimiento. Sería ni más ni menos reconocer experiencias en las cuales debemos de prescindir de cosas que son muy queridas por nosotros. De ahí la renuncia continua a todo aquello que hemos adquirido para encontrar ese punto neutro. No olvidemos que todo lo que satisface a la personalidad va en detrimento de la presencia del alma. En realidad, la tranquilidad y la soledad física, exclusivamente externas, no remedian de ningún modo la dificultad básica de concentrarse en el interior de uno mismo. El problema tiene una causa mucho más profunda. Normalmente, cuando nos aislamos para estar solos, también nos llevamos encima las preocupaciones, los miedos y los problemas. Cuando nos aislamos para estar solos, también nos llevamos encima las preocupaciones, los miedos y los problemas. Debemos aprender a encontrar el camino hacia nuestro interior, incluso en medio del fragor de la vida que nos rodea, puesto que es la única forma de alcanzar el equilibrio armónico entre el interior y el exterior, y entre lo superior y lo inferior. Es la única manera de poder concentrar todas nuestras fuerzas en el centro. Es el famoso tema de la búsqueda interior y lo difícil que es iniciarla, desarrollarla y encontrar una síntesis que en ese momento nos pueda satisfacer y que con el tiempo nos percibamos que es lo que andábamos buscando. Pero por el camino nos hemos dejado muchas experiencias, muchas situaciones complejas, hemos dejado muchos trozos de nosotros mismos y al final nos quedaremos con lo único que vale, la presencia del alma. Pero antes debemos encontrar nuestro centro y para ello la meditación es una gran ayuda. La meditación es una gran ayuda. Para aquellos que la palabra meditación les puede chirriar por razones varias, tengamos en cuenta que la base de cualquier meditación es la atención, la concentración en la acción. Por lo tanto, si esta atención, esta vida atenta a todo lo que acontece, tanto dentro como fuera, realmente se lleva a cabo, es una meditación continua. Tengamos que la atención plena es bastante compleja de conseguir, pero hay que empezar en algún momento. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Acuario y el séptimo rayo, el rayo del orden ceremonial o magia. Según Alice Bailey, el espíritu de Acuario está sujeto al séptimo rayo de la magia ceremonial o del orden cíclico y rítmico de la vida. Todo tiene su ritmo, tanto en la vida de la naturaleza como en la vida del alma. De la misma manera que existe un continuo cambio entre verano e invierno, día y noche, estar despierto y dormir. Toda vida bien ordenada debe transcurrir en una alternancia rítmica entre tensión y relajación, concentración y expansión, meditación y actividad práctica, contemplación y servicio, acción interior y exterior, introversión y extroversión. Es el tema de resolver la cuestión de los pares de opuestos, buscando la síntesis como una expresión de la vida de servicio. Así que si nos encaminamos hacia la vida del servicio, que sepamos que se provocará una síntesis con el tiempo, la personalidad técnicamente va a desaparecer, es decir, no va a dar problemas y solamente va a existir el cumplimiento del propósito del alma. Si estamos de acuerdo, adelante. La superación de la dualidad o de los opuestos. Los regentes exotéricos de Acuario son Saturno y Urano, este último desde hace menos tiempo. Urano. Esto ya es una dualidad. A nivel mental, esta dualidad se produce ante la capacidad de pensamiento abstracto de la mente iluminada por la intuición y el intelecto concreto que sólo acepta lo que se puede comprobar científicamente y de forma tangible. A nivel mental, la dualidad se produce
entre la capacidad de pensamiento abstracto de la mente iluminada por la intuición y el intelecto concreto que sólo capta lo que se puede comprobar científicamente y de forma tangible. De nuevo, esto también queda simbolizado por las líneas onduladas superpuestas del signo de Acuario. La línea superior indica el pensamiento espiritual y abstracto correspondiente al planeta Urano, y la línea inferior representa el pensamiento concreto saturnino, ligado a la realidad material. Recordemos que los dos planetas son planetas del karma, regentes de kármicos. Se vuelve desconfiado y exageradamente difícil de contentar. Entonces, por ejemplo, solo se relaciona con gente que considera en su mismo nivel de evolución y desarrolla un erróneo espíritu elitista que rechaza bruscamente cualquier tipo de contacto con personas que tengan un nivel inferior, según crea. Sus semejantes dejan de tener valor. Bueno, es una característica de desarrollo de la conciencia acuariana, pero esto es pasajero. Llegará el momento que esto será rechazado. Pero en la búsqueda de la perfección, en la búsqueda del contacto con el alma, afloran muchas tendencias escondidas de la personalidad durante encarnaciones y por lo tanto es probable que este afloramiento de energía interna acabe dando un comportamiento como el que se describe aquí. Su ego se hincha y su frío esnovismo acaba aislándolo en una torre de marfil. Es una característica de muchos acuarianos, precisamente vivir en la torre de marfil, en un mundo idealizado de supuesta sabiduría, pero el problema no es esa torre, el problema no es ese enclavamiento en la cima de la montaña donde uno está rodeado de aquello que quiere y le apetece, sino bajar al valle, interrelacionarse con los demás y demostrar que esa sabiduría existe en la acción correcta y el trato correcto con los demás. En el fondo es una interacción de alma a alma, no de personalidades. Por lo tanto, hay que limpiar toda la sensibilidad externa y trabajar como almas sabiendo que lo primero que nos vamos a encontrar en los demás es su máscara, su personalidad, su forma externa, y que deberemos profundizar un poco más, y sobre todo a través de la paciencia. Si tenemos paciencia, la intuición nos va a acompañar y por lo tanto el error va a comenzar a desaparecer en nosotros. No queda más remedio que tener mucha paciencia y mucha perseverancia y continuar picando piedra o trabajando. Si Acuario llega a tales extremos, se cree tan puro y santo que es incapaz de participar de una forma activa en la vida. Solo se interesa por sus ideas y su bienestar. Bueno, corresponde a una determinada etapa, se despierta esta conciencia acuariana y deja de lado, bueno, no, nos pone delante precisamente las limitaciones que todavía impiden que ese ideal sea práctico. No nos queda más remedio que picar piedra y aprender de los propios errores, no dar marcha atrás, continuar adelante y poco a poco nos daremos cuenta que hay que suavizar todo y encontrar una síntesis. Y esto cada uno lo encontrará a su manera. Pero eso sí, hay que trabajar de forma anónima. Todo lo demás le pasa desapercibido o lo rechaza con orgullo. Se aleja de cualquier tipo de experiencia, se distancia de la vida y queda absorto en un mundo imaginario. Queda absorto en un mundo imaginario. Se suele decir de aquellas personas que viven en su propio mundo. El problema es que si este mundo no tiene al final una precipitación a nivel físico de forma práctica, realmente no es que sea una pérdida de tiempo, es que puede ser prácticamente negativo, puede generar karma. Ahora bien, si este mundo de absorción superior en el cual parece que uno está como que navegando en un nirvana particular, no se traduce con el tiempo en acciones concretas para que todo eso se traduzca al final en una forma de vida, una filosofía de vida práctica, pues no habremos perdido el tiempo, como suele decir. Tal vez nos hayamos ido un poquito hacia el campo contrario y eso no conviene. No olvidemos que el objetivo es el servicio y para servir debemos estar bien orientados internamente, pero sobre todo nos debemos olvidar de nosotros mismos y dejar que salga el alma, lo mejor que tenemos dentro en cada momento. Acuario rige la formación de grupos, organizaciones y corporaciones, el impulso hacia la unificación, la fusión de iniciativas individuales y el trabajo en equipo que hoy son tan evidentes en todas partes.
Todo esto es Acuario. Pero si tenemos experiencia de grupos en el campo espiritual, esotérico, de lunas llenas, conferencias, grupos de estudio, nos daremos cuenta lo complicado que llega a ser muchas veces juntar a varias personas para realizar una actividad de este tipo. Incluso ahora que tenemos medios electrónicos para podernos juntar, salas de reuniones virtuales, aún así persiste una resistencia de las personalidades. Por lo tanto, todo esto se debe de trabajar hasta que llegue el momento que llegará inevitablemente en que nos conectaremos a nivel telepático y con el tiempo también a nivel intuitivo, cuando tengamos ya unos niveles de desarrollo interno bastante considerables. Pero todo esto obedece al anhelo de Acuario de relacionarse con los demás. Acuario encuentra a Saturno como morador del umbral, en todas las formas de pensar estancadas, cristalizadas y dogmáticas. Acuario encuentra a Saturno como morador del umbral, en todas las formas de pensar estancadas, cristalizadas y dogmáticas. La única forma de superar a Saturno es mediante una motivación de verdadera humanidad, poniendo sus pensamientos e ideas al servicio del bienestar del todo, con el corazón lleno de alegría. La única forma de superar a Saturno, es decir, las limitaciones impuestas por el karma, es buscando una motivación verdadera, de verdadera humanidad, de servicio a los demás. Por eso, cuando, si habéis visto algunas películas, habéis leído algunos textos, cuando el discípulo le planteaba al maestro alguna cuestión, alguna dificultad, la respuesta era fulminante, ama más. Integra, de otra manera dicho, todo lo que ves que no tiene sentido, intégralo en tu corazón y luego ya verás las razones que hay detrás de todo eso. En el fondo, las dificultades de la vida, en cualquier momento, es ni más ni menos el objetivo que tiene es que saquemos lo verdaderamente positivo que llevamos dentro. A veces da la impresión de que nos esté castigando alguien, pero en el fondo son las dificultades que tenemos para encontrar esa luz, que en lo que se refiere a la conciencia humana no es la luz estática que nos han enseñado, es una actividad correcta hacia el mundo, un trabajo correcto y sobre todo irradiar de forma correcta, estar en los puntos donde estemos como un auténtico faro de luz y a veces sin tener ningún cartel que indique que aquello es un faro de luz. Eso es lo más difícil, pero al mismo tiempo parece ser que es lo más eficaz. Y es lo que se dice que la jerarquía quiere de sus discípulos, que sean verdaderos faros de luz anónimos, que algunos los perciban, pero que todos se puedan beneficiar. Y luego la idea maravillosa, poniendo sus pensamientos e ideas al servicio del bienestar del todo, con el corazón lleno de alegría. Es la característica de los avatares y de los maestros, la alegría. Si no tenemos alegría, tenemos un pequeño problema. De todas formas, pensemos que la alegría, la verdadera alegría, es un estado de bienaventuranza, un estado de conciencia búdica. No tenemos que esperar a que esto acontezca, tampoco forcemos la alegría. Ha de surgir sola. Y si surge sola, también hemos de aprender a reírnos de nosotros mismos. Y todo eso seguramente que nos dará una percepción de la alegría un poco diferente. Acuario se simboliza sosteniendo un cántaro de agua. Vierte el contenido sobre los seres humanos y de esta forma lleva a los corazones humanos un torrente de vida unificadora que impulsa la vida hacia adelante, hacia la unidad y la síntesis. En el fondo, el agua acuariana es el agua de la sabiduría. No olvidemos cómo funciona el tema mitológico de los famosos dos ríos, el Alfeo y el Peneo, y finalmente, cuando se juntan los dos cauces, la sabiduría brota. Cuando la dualidad se fusiona en un punto nada más, una línea de servicio, automáticamente aparece la claridad, la síntesis, y cualquier obstáculo desaparecerá. Pero no olvidemos que para llegar a esas conclusiones debemos picar mucha piedra en el sentido de que no es fácil darse cuenta dónde existe la dualidad. Hay tendencia, a veces obsesiva, en encontrarla en los demás, la dualidad. Y olvidamos que tal vez nosotros tengamos mucho más problemas para encontrar nuestra propia dualidad. Si tenemos dificultades para reconocer la dualidad,
también la tendremos para encontrar dónde está el punto de síntesis. Y se dice que el punto de síntesis es fácil de encontrarlo para aquellos que practican la inofensividad, es decir, un pensamiento positivo, y para aquellos que aman al prójimo de verdad. De todas maneras, hay que probar, hay que experimentar. Esto no se consigue en un día. La filosofía esotérica habla de cuestiones de conciencia que tardarán muchas encarnaciones en aparecer, pero nosotros hemos de trabajar como si estuviésemos a punto de precipitarlo, aunque seguramente lo que vamos a precipitar es una aceptación cada vez un poco más importante de los acontecimientos de nuestra vida. Si eso acontece, ya tenemos una parte del camino recorrido. Ahora, ¿nos quedará mucho más? Por supuesto que sí, pero habremos ganado en confianza y la confianza en el sendero del discipulado es muy necesaria. La era que se acerca. Acuario tiene un gran significado para nuestros tiempos. Es el signo de la próxima era. En el horóscopo mundial, el punto vernal se está desplazando hacia la constelación de Acuario. En estos momentos, bueno, se está saliendo poco a poco de Aries y se encamina hacia Acuario. Su influencia en cuanto a significado y a efectividad es mayor cada década. Su influencia en cuanto a significado y a efectividad es mayor cada década. Hay que decir que del área de Acuario se ha escrito mucho, pero estamos en los prolegómenos. Estamos en la etapa inicial regida por Saturno, por lo tanto el karma deberá ventilarse. Tal vez la entrada de Plutón pueda servir para que levante la alfombra y salga todo aquello que no está bien, pero el problema no es que salga la parte acumulada, oscura, el mal karma hereditario que tenemos todos en el planeta, sino la dificultad vendrá en qué solución damos a todo eso. Si va a ser tan fácil una avalancha karmática solucionarla, o por lo contrario nos va a paralizar a todos a nivel interno y externo. Ahí está el gran problema. Ante las crisis hay que reflexionar rápidamente y ponerse manos a la obra. No podemos esperar que pase el tiempo y el tiempo para encontrar soluciones. Junto con los otros tres planetas transpersonales, Acuario es responsable de los cambios que se están produciendo en todos los asuntos de la vida humana. Acuario es responsable de los cambios que se están produciendo en todos los asuntos de la vida humana. Como es un signo de aire, su influencia penetra y se hace sentir en todas partes. Signo de aire, influencia que penetra y se hace sentir en todas partes. Muchas personas aún no han percibido su influencia. Sin embargo, estas fuerzas penetran en todas las formas de manifestación y están produciendo un efecto de un alcance mucho mayor de lo que pueda parecer a simple vista. Son corrientes de energía subjetivas y poderosas que producen cambios en nuestra vida planetaria y en todos los reinos de la naturaleza. Lo iremos viendo poco a poco, iremos viendo cómo el reino mineral comienza a irradiar, el reino vegetal comienza a sacar colores nuevos, aromas nuevos, flores nuevas, por ejemplo, y se espera que las conciencias humanas empiecen a manifestar auténticos ideales y objetivos claros, conquistados en algunos casos de nueva era, basado en una fraternidad inteligente. No olvidemos que el gran secreto de la era de Acuario será establecer las correctas relaciones humanas. Esto ya es bastante y todo lo que hemos aprendido de esoterismo, de teosofía, puede quedar en un segundo plano, siempre y cuando se anteponga el bien general al propio, es decir, se aplique esa ley de rectas relaciones humanas, que la tenemos que construir esa sociedad. Y tiene una construcción científica. La buena voluntad es mucho más que buenas intenciones. Es cuestión de entenderlo. A nivel de personalidades, a nivel de pequeños grupos se entiende. A nivel de gobiernos, de parlamentos o de Naciones Unidas cuesta mucho más de entender. Y ahí es donde debemos llegar. Si anhelamos tanto la fraternidad, esta debe de estar en el campo de la política, de la economía, de las comunicaciones, en todas partes. Ese es el gran trabajo, el gran reto para los discípulos acuarianos. El creciente influjo de cualidad acuariana produce un doble efecto. En primer lugar, el derribo y la disminución de las barreras divisorias que se expresan en el ser humano como egoísmo
y en los pueblos como nacionalismos. El creciente influjo de cualidad acuariana produce un doble efecto. En primer lugar, el derribo y la disminución de las barreras divisorias que se expresan en el ser humano como egoísmo y en los pueblos como nacionalismos. Hay que decir que esta energía lo que va a hacer es que aquellos anhelos que estaban todavía por salir acabarán saliendo a flote. Es decir, no podemos reprimir nada, por lo tanto, han de salir y con el tiempo, una vez hayan salido, encontraremos la solución. Se critica generalmente los nacionalismos, pero se hace desde la óptica de un nacionalismo rancio. Por lo tanto, entendamos que esa actitud no es correcta. Esos nacionalismos pueden salir a flote, evidentemente, siguiendo la tendencia del séptimo rayo, y habrá que ver después, con la buena voluntad, cómo lo encajamos. Pero reprimirlo desde el principio es un auténtico error. En segundo lugar, la afluencia de un poderoso torrente de vida, unificadora a los corazones de los seres humanos. Poderoso torrente de vida unificadora a los corazones de los seres humanos, uniéndolos en una fraternidad que superará cualquier diferencia racial o nacional y llevará la vida del ser humano a la síntesis y a la unidad. Probablemente esto que indica aquí, esta parte del libro, evidentemente corresponderá a un periodo muy grande, tal vez el tercer decanato regido por Venus. Pero de momento hay que picar mucha piedra para que eso sea así. El objetivo está muy bien, pero en Acuario se trata de que dejemos de tener ideales y de dogmas de fe y nos pongamos a trabajar. Y con el tiempo ya veremos cuál es el resultado, pero hay que trabajar para ello. Y nada mejor que los seres humanos cambiando de forma de pensamiento. Aquellos con luna en Acuario, de texto es de luna dominante. Hay algo de distante en aquellas personas que tienen su luna natal situada en el signo de Acuario. Es como si tuvieran un control absoluto sobre sus emociones o como si éstas no fueran demasiado intensas. Como si tuvieran un control absoluto sobre sus emociones o como si éstas no fueran demasiado intensas. La luna en Acuario se siente mucho más cómoda dentro de un grupo que en las relaciones cara a cara. Son expertos en fundirse con la multitud conservando intacto su fuerte sentido de individualidad. Son expertos en fundirse con la multitud y conservan al mismo tiempo un fuerte sentido de individualidad. No nos engañemos, aunque sean más gregarios que ningún otro signo, los acuarios tienen madera de líderes y saben muy bien cuáles son las cualidades que les hacen únicos y especiales. Los acuario tienen madera de líderes y saben muy bien cuáles son las cualidades que les hacen únicos y especiales. Les gustaría liderar los avances de la humanidad. El progreso en aras de un bienestar común es su idea de realización. Son cerebrales en extremo y nada les resulta más excitante que las ideas geniales. Son cerebrales en extremo y nada les resulta más excitante que las ideas geniales. Hay que decir que no todos los acuarios van a cumplir con este patrón, como en todos los signos. Querrán guiar a las multitudes hacia un futuro mejor, pero jamás permitirán que nada ni nadie constriña su necesidad de libertad individual. Querrán guiar a las multitudes hacia un futuro mejor, pero jamás van a permitir que nada ni nadie constriña su necesidad de libertad individual. Característica muy acuariana, por cierto. Si quieres hacer feliz a una persona con luna en Acuario, jamás intentes presionarle para que haga algo, ni le insistas en que cambie de opinión. Jamás intentes presionarle para que haga algo, ni le insistas en que cambie de opinión. Acuario pertenece a la modalidad fija. Son tercos como mulas y harán las cosas a su manera y punto. Son tercos como mulas y harán las cosas a su manera y punto. Lo que en un principio puede parecer una cristalización de la personalidad, en el fondo se puede ver que es una característica de tenacidad. Por lo tanto,
No critiquemos eso, comprendamos mejor qué significa esta terquedad, qué significa esta forma de entender la libertad y qué significa ni más ni menos tener un espíritu abierto hacia los demás. Esto puede levantar seguramente muchas ampollas en gente que no comulga con estas ideas o que se siente a veces un poco excesivamente impresionada por una personalidad acuariana, pero es una cualidad que hay que desarrollar. Por lo tanto, no debemos tener miedo en este tema para nada en absoluto. Bienvenidas sean las contradicciones que presentan cada uno de los prototipos de los 12 trabajos de Hércules. Además, les gusta ser originales, buscan soluciones nuevas a problemas antiguos, soluciones nuevas a problemas antiguos. Tienen la vista puesta en el futuro y pasan por el presente de puntillas. Tienen la vista puesta en el futuro y pasan por el presente de puntillas. Una crítica que se podría realizar es que en lugar de pensar tanto en el mañana, nos fijáramos un poco mejor en el día a día, en el aquí y en el ahora. Pero esta energía sagitariana, que en el fondo la acompaña a Acuario también, del mañana al mañana, la nueva era, obliga a veces a dejar el presente en segundo plano y adentrarse en ese mundo. La vida dirá luego qué hemos conseguido con todo esto. El futuro es sin duda un lugar mucho mejor en el que los cambios que ya andan propugnando han tomado forma. Acuario defenderá con agallas los derechos humanos, los derechos animales, los de revoluciones políticas y cualquier cambio radical que se base en detonar las estructuras precedentes en pro de un ideal común. Es muy acuariano. Si queremos ver una idea, podemos ver las revoluciones que hubo, la francesa de 1800 del siglo XVIII, realmente es 1700 y pico, años después de la aparición en el firmamento del planeta Urano. Fue un alarde de libertad increíble. La idea era increíble. El ideario de libertad, igualdad y fraternidad es de lo mejor que ha aparecido en la Tierra como lema, pero no obstante la conciencia humana era la que era y bueno, pues acabó implantándose a nivel mundial el tema de la democracia, pero estamos todavía muy lejos de que la democracia sea algo real, teniendo en cuenta que es una idea que no comparte toda la humanidad, solamente una parte, aquella que tiene una mente medianamente formada. Otros prefieren ser dirigidos sin más ni más. La luna en Acuario te mima defendiendo con pasión tu derecho a un mañana mejor, la esperanza en un futuro mejor. Le importa su generación y respeta la libertad del otro. Si quieres hacer feliz, apóyale en su búsqueda del cambio y dale todo el aire que necesita para no sentirse limitado. Apóyale en su búsqueda del cambio y dale todo el aire que necesita para no sentirse limitado. Esto también nos debería llevar a la conclusión de que aquellos que son verdaderamente acuarianos en su práctica diaria, en su forma de ser y de expresar el servicio, deben ser en cierta medida apoyados. ¿Ven que por qué se sustento este pensamiento, esta forma de pensar? En que así como hemos apoyado a la parte oscura sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta, a la parte que busca la luz hay que apoyarle aún más. Porque esa parte nos va a beneficiar a todos. La parte oscura no beneficia más que a una minoría y esclaviza al resto. Cuando la luna está en Acuario, mientras la luna está en el signo de Acuario, nos sentimos impulsados a integrarnos con la gente, impulsados a integrarnos con la gente. No es el momento para quedarse solo o apartarse, sino de reunirte con un grupo de amigos y tener conversaciones sobre cuál es la solución a los problemas mundiales. Reunirnos en grupo para determinar cuál es la solución a los problemas mundiales. Ansias de libertad. Acuario está regido por Urano y saca al rebelde que hay en ti. Ajustarse a horarios y rutinas se hará más pesado que nunca. Tendremos menos miedo a los cambios y defenderemos a toda costa nuestras ansias de libertad. Ajustarse a horarios y rutinas se hará más pesado que nunca. Tendremos menos miedo a los cambios y defenderemos a toda costa nuestras ansias de libertad.
Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas: la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. Desapego en todas las relaciones. Curiosamente, esta acción del desapego en las relaciones no lo solemos llevar a cabo en la práctica al 100% todavía. Hay demasiado apego en las relaciones con los demás y demasiado interés en el reconocimiento mutuo, y esto no cuadra con el ideal acuariano. Hay que trabajar mucho más todavía. La inofensividad es un modo de vida en el cual no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el cual nos aislamos dentro de nosotros mismos y de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. Son las dos caras de la misma moneda. Sol en Acuario. La meta suprema del acuariano es expresar la nueva era, sus visiones, ideas y trabajo, y ser el agua de vida, derramada para los hombres sedientos, un pozo de sabiduría, una luz, una antorcha, un faro, que irradie abiertamente y sobre todo sin pedir nada a cambio a su alrededor, y lo haga de forma anónima. En un principio parece algo muy idealista, pero en la práctica se convierte en una acción, una actividad muy dura para aquellos que la están realizando. Básicamente porque lo que la gente que le rodea generalmente ni lo reconoce y encima los critica. Y esto es algo que deberíamos de vigilar bastante. Si conocemos a alguien que está prestando servicio, no lo critiquemos, porque nos estamos perdiendo una oportunidad de afloramiento de luz. La máxima lección que Acuario enseña es la consciencia grupal. La máxima lección que Acuario enseña es la consciencia grupal. En esta era es imperativo desarrollar esta conciencia, pensar en términos de una sola humanidad, de una sola vida, y comprender que somos parte de una totalidad mayor. Esta es la meta acuariana por excelencia, pero para entender esta meta acuariana hemos de experimentar en el día a día nosotros con los otros y a nivel planetario, y eso es bastante complicado. ¿Estamos en ello? Sí que lo estamos. Pero de vez en cuando se ven cosas que van en contra de todo esto. Así que no hay que volver más que a esta idea acuariana de fraternidad, y vuelvo a insistir, basada en las correctas relaciones humanas. El poder que el hombre tiene sobre las fuerzas de la naturaleza, las potentes armas que puede usar para sus intereses egoístas o separativos contra los demás, y las grandes tensiones acumuladas en el sistema energético del planeta harán que el hombre sea extremadamente autodestructivo si no desarrolla una conciencia grupal. Imprescindible el desarrollo de esta conciencia. De hecho, en estos momentos, con varios frentes de guerra en varias partes del mundo, con el afloramiento de ideas que estaban ya del pasado, totalitarismos, capitalismo salvaje, etcétera, estamos en la tesitura de que o buscamos un acuerdo planetario basado en las rectas relaciones humanas, o va a ser difícil que salgamos airosos de la prueba. Tendremos muchas dificultades en este primer decanato, y hay que decir que no habrá nada mágico a partir del año 2025, por mucho que la jerarquía se reúna. Las decisiones que se tomen se empezarán a ver décadas después. Serán muy pocos los que las perciben, pero sí que podemos percibir algunos cambios, y esos cambios los tenemos que apoyar con nuestro pensamiento y, cuando llegue el momento, con nuestro voto. En la nueva era, todos los sistemas educativos recalcarán la unidad, la armonía, la cooperación, la participación, la comprensión, la fusión y la síntesis entre todas las naciones, razas y religiones. Son cualidades acuarianas. Si a los niños en la escuela se les enseña esta fraternidad, evidentemente vamos a crecer de otra manera. Pero no olvidemos que nosotros tenemos un sistema económico en la Tierra, el capitalismo, que no defiende eso en principio. Es decir, la idea original era muy hermosa: repartir riqueza, generar riqueza, ¿vale? ¿En qué se ha convertido esto? En un mundo de competitividad.
a ver quién gana más, quién llega antes, quién es más que los demás. Y Acuario quiere dar la vuelta a todo esto, reconociendo, eso sí, las particularidades de cada uno, el nivel de evolución de cada uno. No olvidemos que el tema de la pobreza en el mundo tiene mucho que ver con la edad del alma. Pero claro, estos temas son más esotéricos, un poco más profundos, y no todo el mundo los comparte. La demanda de unidad será tan imperativa que los educadores revisarán sus libros y eliminarán todos aquellos elementos que fomenten la separatividad, un sentido de superioridad, discriminación, odio y posesividad. La energía de Acuario suscita en cada corazón humano amor mundial, compasión, cooperación y perspectiva mundial. La demanda de unidad será tan imperativa que los educadores revisarán los libros y eliminarán todos aquellos elementos que fomenten la separatividad, un sentido de superioridad, discriminación, odio y posesividad. No se trata de reescribir la historia ni de cambiar el curso del pensamiento de la humanidad de los últimos siglos. No. Se trata de que eso se quede como está y trabajar por un ideal nuevo, que poco a poco se podrá llevar a la práctica, pero no olvidemos que cada país tiene una forma clara de llevar a cabo la educación de su gente y que tiene que ver con la forma en que se individualizó como nación, de las relaciones de poder, el papel que desempeñaban las religiones, etcétera, etcétera. No todos los países han accedido a la cultura al mismo nivel y a la enseñanza reglada tampoco. Por lo tanto, no podemos esperar que los resultados sean los mismos. En estos tiempos es mucho más complejo el tema de la enseñanza. Por una razón sencilla, tenemos la puerta de Internet donde está todo y al mismo tiempo está la máxima confusión que ha habido en el planeta Tierra, desde tiempos inmemoriales. Está todo y este todo hace que ideas tan sencillas como la fraternidad sea ridiculizada y que muy pocos la puedan entender y asimilar. Pero aún así hay que continuar trabajando por los ideales acuarianos. Hay en el Nuevo Testamento un bello relato. Cristo estaba cerca de un pozo y una mujer se acercó a éste para sacar agua. Cristo le habló así a la mujer: dame un poco de agua. Ella le respondió: ¿no sabes que no puedo darte agua? Él le dijo: si supieras quién te está pidiendo agua, tú serías quien le pediría agua y él te daría agua viva. Ella dijo: ¿cómo podrás darme agua viva si no tienes balde ni pozo profundo? Él le contestó: todo el que bebe de esta agua tiene sed nuevamente, pero quien beba del agua que yo le dé jamás tendrá sed, sino que habrá en él un poco de agua que brota hacia la vida eterna, la famosa sabiduría. El tema del pozo. En escritos esotéricos leemos que a Cristo se le llamó Acuario. Ese es uno de sus nombres. Y su deber es introducir la vida más abundante durante la era de Acuario, la sabiduría, o la unión de la personalidad y el alma, también se puede entender así. La vida abundante es la vida que progresivamente expande su radio de contacto, comunicación y cooperación. Si un hombre vive para sí solo, su vida es muy limitada. Es una luz vacilante y un peligro para los demás. Si un hombre vive para sí solo, su vida es muy limitada. Es una luz vacilante y un peligro para los demás. Cuando un hombre vive para un grupo, está en el sendero que conduce a una vida mayor. Cuando un hombre vive para un grupo, está en el sendero que conduce a una vida mayor. Cuando un hombre vive para una nación sin ser nacionalista, se acerca a la puerta de la vida. Cuando un hombre vive para una nación sin ser nacionalista, se acerca a la puerta de la vida. El grado de vastedad es el que nos introduce en una vida mayor. El grado de amplitud es el que nos introduce en una vida mayor. Un hombre que tenga el sentido de la conciencia grupal comprende que hay una síntesis subjetiva debajo de todos los fenómenos. Un hombre que tenga el sentido de la conciencia grupal comprende que hay una síntesis subjetiva debajo de todos los fenómenos. La expresión de esta síntesis a través de todo lo que piensa, siente y hace es la que le hace vivir como un hermano de la humanidad. El relato de los establos de Augías.
De modo que Hércules se marchó. Este es un bellísimo relato simbólico. El rey es la chispa divina que está dentro de nosotros, llamada en ocasiones mónada, espíritu. Los ríos eran el hilo de la vida y el hilo de la consciencia. El hilo de la vida se llama Sutratma, que es el que se amarra en el corazón, y el otro se llama el hilo de la conciencia, que se amarra en la cabeza. Hércules liberó estas dos energías en los establos. Los establos son nuestras naturalezas física, emocional y mental, en las que se halla la suciedad acumulada de muchas encarnaciones. Dentro de nuestros establos se acumula todo el maya, todos los hechizos y las ilusiones. ¿Cómo podremos limpiarlos? Nuestra naturaleza física está llena de impulsos y tendencias. A lo largo de los siglos se convirtieron en hábitos y moldearon nuestra vida. Hemos heredado maldad, incluso enfermedades sepultadas profundamente en nuestros genes. Hemos heredado maldad, incluso enfermedades sepultadas profundamente en nuestros genes. Hércules, siendo el alma humana, era un reflejo de la mónada en la personalidad. No le mataron porque él era ello mismo. No solo hay contaminación dentro del cuerpo físico individual, sino también en el cuerpo de la humanidad y profundamente en las venas de la Madre Tierra. No solo hay contaminación dentro del cuerpo físico individual, sino también en el cuerpo de la humanidad y profundamente en las venas de la Madre Tierra. El veneno generado en el océano, en el aire y en el suelo es una pesada capa de estiércol del ganado, dejado en los establos. Luego está el establo emocional: odios, molestias morales, soborno, celos, codicia, miedo, sentimientos negativos y separativos, ira, venganza. Todos estos contaminantes son otra capa en el establo. Está también el establo mental, lleno de pensamientos de separatismo, racismo, mentiras, prejuicios y supersticiones. Todo esto y otras cosas más se acumularon durante 30 años dentro de la naturaleza de la humanidad. Y es muy extraño que la humanidad todavía tolere este estiércol de ganado y no se atreva a liberar los dos ríos para limpiarlo mediante un trabajo hercúleo. El primer río puede traducirse como el río de la vitalidad, una vida vivida cerca del concepto de sobrevivencia, una vida vivida con poder de voluntad y decisión para ponerse del lado de las actividades vitalizadoras y abstenerse de pensamientos, sentimientos y acciones que causen la muerte. El otro río, el río de la consciencia, es el del razonamiento y la lógica puros. Bajo la luz de la sobrevivencia de la humanidad, bajo la luz del bien supremo de la humanidad. Este es el río que revela la verdad y la verdad nos pone en libertad. Es el río que revela el rostro de la corrupción, la miseria, la explotación y los enemigos individuales, nacionales e internacionales de la humanidad. Este es el río que purifica nuestra mente de todas las formas de pensamiento, cristalizadas y obsoletas, y nos da la libertad de vivir para la sobrevivencia y la transformación de la humanidad. Estos dos ríos los indica el símbolo de Acuario, agua viva electrificada que se derrama para limpiar los establos de la humanidad. Estos dos ríos los indica el símbolo de Acuario, agua viva electrificada que se derrama para limpiar los establos de la humanidad. Una vez que se logra la purificación, la divinidad interior que está dentro de nosotros se revela. Tenemos entonces la vida más abundante. Nos volvemos hacia una vida y una luz mayores, el agua de vida derramada para el mundo sediento, para la sed de vida espiritual que el mundo tiene. El maestro Joalhul, al hablar de Cristo, dice:
como representante de la humanidad y del segundo aspecto divino. Él patentizará dentro de sí, durante la era acuariana y después de su reaparición, ciertas dualidades mayores fusionadas y mezcladas. Primero, la fusión del segundo aspecto divino del amor y del primer aspecto divino de la voluntad, la voluntad al bien. Segundo, la fusión de amor y sabiduría que le permite ser el constructor de la era y la civilización nuevas. Fusión de amor y sabiduría que le permite ser el constructor de la era y la civilización nuevas. Tercero, la fusión de la energía de Piscis, generada durante 2000 años pasados de actividad espiritual del Cristo, y las energías acuarianas a generar y en actividad en la Tierra durante los próximos 2500 años. Texto procedente de la reaparición de Cristo de Alice Bailey, el tibetano. Con estas tres, él producirá, primero, la fusión de las energías de los rayos sexto y séptimo, y segundo, la unificación de la Tierra y Occidente. Leemos en el mismo libro que a fin de cumplir esta tarea difícil y esforzada, Cristo se está sometiendo a un proceso único de preparación. La primera tarea es fusionar la voluntad y el amor, la fusión de las energías de Aries y Géminis, y ponerlas a disposición de la jerarquía y a través de la jerarquía a disposición de la humanidad. Fusionar las energías de Aries y Géminis y ponerlas a disposición de la jerarquía y a través de la jerarquía a disposición de la humanidad. La segunda tarea es fusionar el amor y la sabiduría. La segunda tarea es fusionar el amor y la sabiduría. Buda es la encarnación de la sabiduría. Cristo es la encarnación del amor. Cristo, con la ayuda de Buda, unirá estas dos energías dentro de su naturaleza y se convertirá en la encarnación del amor-sabiduría. Cristo, con la ayuda del Buda, unirá estas dos energías dentro de su naturaleza y se convertirá en la encarnación del amor-sabiduría. A través de estas dos energías, él podrá construir una civilización nueva. A través de estas dos energías, él podrá construir una civilización nueva. La cualidad de estas notas claves cambia la naturaleza mezquina y superficial en otra de intenso propósito y de profunda convicción. La cualidad de estas notas clave cambia la naturaleza mezquina y superficial en otra de intenso propósito y de profunda convicción. El hombre acuariano de grado inferior, no evolucionado, que se halla en la cruz mutable, se manifiesta por medio de una superficial autopercepción. El hombre acuariano de grado inferior, no evolucionado, que se halla en la cruz mutable, se manifiesta por medio de una superficial autopercepción. Esto madura en Leo y se convierte en autoconciencia fuertemente arraigada y en un profundo interés por las necesidades y deseos del yo. Profundo interés por las necesidades y deseos del yo. El hombre común de Acuario exhibe todo lo que tiene y frecuentemente detrás de ello no hay nada más. Esotéricamente el acuariano evolucionado pone todo lo que posee en su cántaro de agua, lo conserva allí para cuando lo demanda el servicio y la necesidad y lo brinde libremente. El hombre acuariano evolucionado pone todo lo que posee en su cántaro de agua, lo conserva allí para cuando lo demande el servicio y la necesidad y lo brinde libremente. Los regentes de Acuario son de peculiar interés. Forman un grupo eficaz de planetas y traen las influencias del séptimo, segundo y cuarto rayos. Estos son los rayos que determinan preeminentemente tanto las etapas finales del progreso del hombre como las iniciales.
y son más poderosas al comienzo del sendero involutivo y al final del sendero evolutivo que en el periodo intermedio. Estos son los rayos que determinan preeminentemente tanto las etapas finales del progreso del hombre como las iniciales, y son más poderosas al comienzo del sendero involutivo y al final del sendero evolutivo que en el periodo intermedio. Determinan las etapas finales y los acontecimientos en el sendero de iniciación. El séptimo rayo trae a la manifestación en el plano físico el principal par de opuestos, espíritu y materia, relacionándolos entre sí, produciendo oportunamente un todo funcionante. El gran trabajo alquímico por realizar es dar a entender mejor la relación existente entre el espíritu y la materia. Sabemos que es esotéricamente que es lo mismo, solamente cambia el punto de observación, pero esto cuesta bastante de ser asimilado. El conflicto y la lucha son los modos o métodos para lograr la armonía y expresar así las características verdaderamente humanas, porque el cuarto rayo y la cuarta jerarquía creadora constituyen esencialmente una expresión de la verdad. El cuarto rayo y la cuarta jerarquía creadora constituyen esencialmente una expresión de la verdad. El cuarto rayo de armonía a través del conflicto y la cuarta jerarquía creadora la propia humanidad. La energía de los tres rayos liberados por medio de los planetas regentes. Urano, séptimo rayo, la voluntad de ser y de conocer simultáneamente en todos los planos de manifestación. Urano, séptimo rayo, voluntad de ser y conocer de forma simultánea en todos los planos de manifestación. Segundo Júpiter, segundo rayo, la fusión del corazón y la mente, propósito subjetivo de la manifestación. Esto se lleva a cabo en la rueda exotérica, mediante la actividad del tercero y séptimo rayos. La fusión del corazón y la mente, propósito subjetivo de la manifestación. Esto se lleva a cabo en la rueda exotérica, mediante la actividad del tercero y del séptimo rayo. Tercero, la luna. Cuarto rayo, la voluntad de ser y conocer más, la fusión del corazón y la mente, resultado del trabajo realizado en la cuarta jerarquía creadora bajo la influencia que produce la armonía por medio del conflicto. La voluntad de ser y conocer, cuarto rayo, más la fusión del corazón y la mente, resultado del trabajo realizado en la cuarta jerarquía creadora, bajo la influencia de la energía que produce armonía por medio del conflicto. Respecto a la luna, dice el tibetano, quisiera llamarles la atención sobre el hecho de que está relacionado con una de las jerarquías creadoras, pues la luna por sí misma ejerce influencias exotéricas sobre el método común de proceder en la rueda de la vida. Y en el planeta que ella vela y oculta, Urano en este caso, tenemos la energía esotérica que lleva a esta jerarquía a la realización subjetiva. Y en el planeta que ella vela y oculta, Urano en este caso, tenemos la energía esotérica que lleva a esta jerarquía a la realización subjetiva. Urano imparte actividad innata y espontánea. Produce desarrollo evolutivo, natural y espiritual. Es el anhelo de mejorar las condiciones. Urano imparte actividad innata y espontánea. Produce desarrollo evolutivo, natural y espiritual. Es el anhelo de mejorar las condiciones. Júpiter imparte la tendencia inherente de fusionarse, que nada podrá detener, pues promueve el logro inevitable de la síntesis final. Júpiter imparte la tendencia inherente de fusionarse, que nada podrá detener, pues promueve el logro inevitable de la síntesis final. La Luna ayuda a crear esas condiciones que conducen a la grandiosa transformación crítica del instinto en intelecto. La Luna ayuda a crear las condiciones que conducen
a la grandiosa transformación crítica del instinto en intelecto. Esto lo efectúa la Luna, pero Urano lleva a cabo, en la conciencia humana, la gran transferencia de la percepción intelectual en conocimiento intuitivo. Esto lo efectúa la Luna, pero Urano lleva a cabo, en la conciencia humana, la gran transferencia de la percepción intelectual en conocimiento intuitivo. El acuariano se consagra al servicio grupal y al bienestar de la humanidad. El acuariano se consagra al servicio grupal y al bienestar de la humanidad. Y, por ejemplo, el acuariano común, en la cruz mutable, sería el empleado fiel, el socio y trabajador de alguna firma o empresa, dentro de cuyos límites confina todos sus intereses y a cuya prosperidad consagra todo lo que posee. En la cruz fija, esta dedicación a los demás se transforma en servicio al mundo. En la cruz fija, esta dedicación a los demás se transforma en servicio al mundo. Acuario, como ya se sabe, es uno de los brazos de la cruz fija, la cual es preeminentemente la cruz del discipulado y de las 3 iniciaciones mayores, de las que puede decirse que en Acuario culmina el largo esfuerzo del alma y concluye la experiencia del discípulo en la cruz fija. El hombre recibe la 3ª iniciación y es liberado del control de la personalidad, recibiendo las 2 iniciaciones siguientes en la cruz cardinal. En Acuario culmina el esfuerzo del alma y concluye la experiencia del discípulo en la cruz fija. El hombre recibe la 3ª iniciación y es liberado del control de la personalidad, recibiendo las 2 iniciaciones siguientes en la cruz cardinal. La cruz fija, la cruz de la transmutación, el deseo se transforma en aspiración y el egoísmo en altruismo. En la cruz fija, la cruz de la transmutación, el deseo se transforma en aspiración y el egoísmo en altruismo. Es la cruz que nos va a enfrentar directamente a la iniciación. Y cuanto antes entendamos este proceso de superación continua, este proceso de aniquilación de todo aquello que impide que el alma se manifieste, antes estaremos en circunstancias, situaciones de entender exactamente qué será eso de la iniciación. Dejemos de lado todo lo que hemos leído en la literatura esotérica, teosófica, sobre una ceremonia iniciática. Probablemente cuando nos toque, poco tendrá que ver con eso. Sin embargo, puede ser un indicio de lo que puede venir. Pero estas ceremonias van precedidas de crisis fuertes para los discípulos, para los aspirantes. No se regala nada a nivel de jerarquía. Y en el campo del servicio hay que decir que estamos todos llamados, pero aquellos que demuestran determinación y perseverancia son los escogidos. Respecto a la conciencia, los estudiantes hallarán iluminador estudiar el tema de la siguiente manera, de la siguiente revelación. Conciencia subjetiva latente en Aries, conciencia de dualidad en Géminis, conciencia de masa en Cáncer, conciencia individual en Leo, conciencia equilibrada en Libra y conciencia grupal en Acuario. Conciencia subjetiva latente en Aries, de dualidad en Géminis, de masa en Cáncer, individual o autoafirmación en Leo, equilibrada o equilibrio en Libra y grupal o renovación en Acuario. Vamos a leer el relato del libro de los trabajos de Hércules, limpiando los establos de Augías. Dentro del lugar de paz, el gran presidente emitía el resplandor de su elevado pensamiento. El maestro se acercó. La llama única debe alumbrar a las otras 49, afirmó el gran presidente. Así sea, respondió el maestro. Habiendo encendido su propia lámpara, Hércules ahora puede traer la luz a los demás. No mucho después, el maestro citó a Hércules. 11 veces ha girado la rueda, y ahora tú estás delante de otro portal.
Por largo tiempo has perseguido la luz que vacilaba primero inciertamente, luego crecía hasta ser un faro firme y ahora brilla para ti como un sol en llamas. Vuelve ahora la espalda a la claridad. Vuelve tus pasos. Regresa hacia aquellos para quienes la luz no es sino un punto transitorio y ayúdalos a hacerla crecer. Dirige tus pasos hacia Ugías, cuyo reino debe ser purificado de antiguos males. He hablado. Salió Hércules por el 11º portal en búsqueda de Ugías, el rey. Cuando Hércules se aproximó al reino donde Ugías era soberano, un horrible hedor que lo hizo desfallecer y lo debilitó asaltó su nariz. Por años, se enteró, el rey Augías no había quitado el estiércol que su ganado dejaba dentro de los establos reales. Entonces, también las praderas estaban llenas de estiércol que ninguna siembra podía crecer. En consecuencia, una agostante pestilencia estaba recorriendo la región, haciendo estragos en las vidas humanas. Hacia el palacio fue entonces Hércules y buscó a Augías. Informado de que Hércules limpiaría los hediondos establos, Augías mostró desconfianza e incredulidad. ¿Dices que harás esta enorme labor sin recompensa?, manifestó suspicazmente el rey. No tengo fe en aquellos que hacen tales alardes. Algún artero plan has tramado, oh Hércules, para despojarme del trono. Yo no he oído de hombres que busquen servir al mundo sin una recompensa. En este momento, sin embargo, le daría la bienvenida a cualquier necio que buscara ayudar. En este momento, sin embargo, le daría la bienvenida a cualquier necio que buscara ayudar. Pero debemos cerrar un trato, para que no sea reprendido como un rey tonto. Si tú, en un solo día, haces lo que has prometido, 1/10 de mi gran rebaño de ganado será tuya. Pero si fracasas, tu vida y fortuna estarán en mis manos. Naturalmente, yo no pienso que tú puedas cumplir tu bravata, pero trata de hacerlo como puedas. Hércules entonces dejó al rey. Erró por el asolado lugar y vio marchar a una carreta cargada con muertos apilados, las víctimas de la pestilencia. 2 ríos, observó él, el Alfeo y el Peneo, corrían tranquilamente cerca de allí. Sentado en la ribera de uno de ellos, las respuestas a su problema relampagueó en su mente. Él trabajó con fuerza y violencia. Con grandes esfuerzos logró desviar ambas corrientes del curso que habían seguido durante décadas. El Alfeo y el Peneo vertieron sus aguas a través de los establos de estiércol del rey Augías. Los impetuosos torrentes barrieron la inmundicia largamente acumulada. El reino fue purificado de su fetidez, de su fétida lobreguez. En un solo día había realizado la tarea imposible. En un solo día había realizado la tarea imposible. Cuando Hércules, completamente satisfecho con este resultado, regresó donde estaba Ugías, éste frunció el ceño. Tú has tenido éxito por medio de un ardid, gritó el rey a Ugías, lleno de ira. Los ríos hicieron el trabajo, no tú. Fue una artimaña para apoderarte de mi grado, una conspiración contra mi trono. No tendrás las recompensas. Vete. Retírate de aquí antes de que rebaje tu estatura en una cabeza. Así desterró a Hércules el encolerizado rey, y le dijo que nunca más pusiera el pie en su reino, so pena de una muerte súbita. Habiendo realizado la tarea asignada, el Hijo del Hombre, que también era el Hijo de Dios, volvió a aquel de quien había venido. Te has vuelto un servidor del mundo, dijo el maestro cuando Hércules se acercó. Tú has progresado retrocediendo. Has llegado a la casa de la luz por otro sendero. Has empleado tu luz para que pueda brillar la luz de los demás. La joya que otorga el 11º por trabajo es tuya para siempre.
Signo de Acuario, signo de los servidores, signo de la ayuda. Aquí viene la interpretación del mito que hace Alice Bailey. Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado, y desde cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Estamos pasando ahora mismo al signo de Acuario, donde a través del simbolismo del agua y la purificación aprenderemos cómo ser el alma y no el ser humano. En Acuario aprenderemos cómo ser el alma, perdón, y no el ser humano. Eso es lo que ocurrirá en esta era. Al final de la era de Acuario, aproximadamente de aquí a 2500 años, ¿pueden ustedes imaginar a qué se asemejará la humanidad? La naturaleza animal y la naturaleza emocional y la mentalidad serán secundarias, y el alma, el aspecto conciencia, ese impulso universal en cada uno de nosotros que nos pone en armonía con Dios, habrá pasado al frente. En Acuario el discípulo se vuelve el maestro servidor. Nos dedicaremos al tema de los salvadores del mundo en Piscis. En Acuario el hombre es un maestro servidor. Ese es el principio fundamental que yo quiero que ustedes mantengan en sus mentes. Él puede ser un maestro porque ha aprendido a servir, y puede servir porque es un maestro. Estas dos cosas van juntas. El regente del primer decanato de Acuario es Saturno. Saturno nos da la disciplina. Saturno nos abre la puerta de la oportunidad. Saturno, a través de los ejercicios espirituales y las pruebas, fortalece nuestros músculos espirituales y nos capacita para salir de la oscuridad a la luz. En la era de Acuario, especialmente en el segundo decanato, cuando esté gobernado por Mercurio, el mensajero del alma, pasando por la mente, tendremos la opinión pública moldeada por el pensamiento y no por la emoción, y tendremos el mundo lleno de pensadores. La función de aquellos que escriben en este sentido, y hay miles en todas partes, es empezar a pensar constructivamente, para que los fundamentos estén bien colocados por las fuerzas allí emitidas, construyendo para el futuro. Cuando hemos derribado las barreras de la separatividad, entonces dejamos entrar los dos ríos, el agua de la vida y el río del amor. Yo no puedo hablar de acerca de esos dos ríos porque no sé cómo son, dice bien Bailey. Muchos hablan acerca de la vida y del amor, usan palabras. Yo todavía no sé lo que es la vida y nosotros ciertamente no sabemos lo que es el amor. En aquel momento quería señalar con este texto que todavía no era una iniciada. Es interesante que traten de explicarse a ustedes mismos lo que entienden por el río de la vida y el río del amor, los que derribando los muros fluyen a través de la familia humana. Cuando hayan hecho todo lo posible para derribar los muros y para expresar la vida y el amor, ayudados por su propia alma, cuya naturaleza es amor, sabiduría, no busquen reconocimiento, no lo conseguirán. Lo duro de la tarea del pionero en cualquier campo del pensamiento de cualquier persona que se está esforzando para expresar los nuevos ideales es siempre la falta de reconocimiento y a veces peor. Ustedes no serán elogiados, no serán compadecidos, tendrán momentos difíciles, pero recuerden, están preparando el sendero para que en el futuro el odio y la separación puedan desaparecer. Texto procedente de los trabajos de Hércules. Bien, antes de la meditación podríamos hacer una pequeña reflexión del tema mitológico.
Es una historieta, una historia, parece como un cuento, que en el fondo nos habla de una situación real de la conciencia expresada en un lenguaje asequible. Para empezar, el que es servidor siempre está irradiando y siempre está ofreciendo este agua de vida. No pide nada para sí mismo, suele estar en segundo plano e interviene cuando se le requiere, pero no quiere acaparar la atención para nada. Por otro lado, hay que decir que el servicio no puede ser recompensado de ninguna manera, menos aún con dinero, con propiedades, con bienes, con reconocimientos de la personalidad, que eso no tiene ningún sentido. Es más, si nos dejamos atrapar por esa vorágine de reconocimientos, prácticamente no levantaremos cabeza. El objetivo acuariano es servir, irradiar, desarrollar la fraternidad y hacer lo posible para que ese ideal, aparte de vivenciarlo uno mismo, se pueda poner al servicio de los demás. Y cada vez más personas, más seres humanos, se adentren en ese misterio de la verdadera fraternidad, de lo que es el término humanidad. No es lo mismo humanidad, aquellos que expresan la conciencia crística, el amor, que aquellos otros que son simplemente seres humanos. Hemos llegado al final, ahora vamos a prepararnos ya para la meditación. Hacemos un profundo silencio, las respiraciones profundas. La nota clave de la meditación de Acuario: soy agua de vida vertida para los hombres sedientos. Soy agua de vida vertida para los hombres sedientos. Agua de vida vertida para los hombres sedientos. Gracias a todos por el servicio. Nos encontraremos el próximo mes para trabajar el 12º trabajo de Hércules, la gran renunciación. Piscis.